un proyecto de investigación de 4 años que yo vengo dirigiendo desde 2019 y que va a durar hasta 2023 y cuya dirección es compartida con otros grandes colegas, muy queridos colegas, ¿no? Como Herminia González, Carolina Stefoni, Pablo Mardones. Y este proyecto es un proyecto que tiene por un equipo enorme, somos casi 20 investigadores e investigadoras, y lo que estamos haciendo es investigar etnográficamente la experiencia de las mujeres migrantes en los territorios de frontera de Sudamérica. No en todos, estamos trabajando en 2 triples fronteras, pero bueno, fue justamente en el marco de este proyecto que recibimos una invitación de Alejandro Grimson para empezar a pensar qué es lo que pasa con los discursos del odio, ¿no? Cómo esos discursos del odio cada vez más frecuentes están impactando la vida de los y de las migrantes en estos espacios donde estamos haciendo etnografía. Bueno, ahí les dejo los datos del proyecto, ahí por si alguien quiere conocer entonces, nuestra página web, nuestras redes sociales. Pero bueno, contarles que esta invitación de Ale nos terminó llevando al sendero de reflexionar más profundamente sobre esto y producir material empírico que contara sobre eso. Y el resultado fue este libro, cuya portada les comparto ahí, que se llama The Migration Crisis in the American Southern Cone. Va a ser lanzado el 1 de mayo, ¿no? Un día súper fuerte además, el Día de los y las Trabajadores. Y nada, la participación de otros colegas en este libro también es algo que me llena de alegría. Contamos en este libro con colegas como Silvina Mérez, son Gabriel Noel, Natalia Gavasso, Lucila Nehansky, Brenda Canelo, que son todos colegas, además de nuestro equipo del proyecto, que están pensando en la profusión, la expansión de los discursos del odio antimigratorios acá en el Cono Sur. Entonces, bueno, lo que les voy a presentar hoy es una especie de anticipo de algunos debates que hacemos en este libro y está pensado en 3 momentos, ¿no? Yo lo que quiero hacer es sembrar la discordia, que es algo que me gusta mucho hacer, ¿no? Es provocar, entregar algunas reflexiones polémicas sobre cómo el giro en la manera como los países del norte global enuncian, comprenden la migración y coordinan sus políticas migratorias, cómo esto ha ido impactando la manera como entendemos globalmente la semántica de la migración y cómo esto terminó, digamos, provocando la emergencia de una naturalización del discurso antimigratorio. Y yo, para reconstruir esto, voy a hacer así como esquemática y voy a tratar de 3 periodos específicos en el cual vamos viendo estos giros lingüísticos. El primero, de 1980 a 2001, que es la llamada era de las migraciones, ¿no? Caracterizada por una especie de euforia multicultural de corto aliento, como me gusta decir, ¿no? Y por lo que nosotros conocemos como globalización. El segundo periodo es el periodo de 2001 a 2015, en el cual vimos muy claramente un montón de impulsos políticos desglobalizantes por parte de ciertas fuerzas políticas, particularmente en Estados Unidos, y que fue empujando y generalizando esta idea de criminalización de las migraciones, no cualquiera, las migraciones que parten del sur al norte del globo, ¿no? Y finalmente voy a abordar este periodo de 2015 a 2020 en que vimos, digamos, cuajar de vez este discurso antimigratorio y vimos los teóricos del norte global construir esta idea de que estamos viviendo una era de las crisis migratorias, ¿no? Y que esta era está caracterizada por los discursos del odio, racismo, xenofobia, misoginia, en contra de las poblaciones migrantes, ¿no? Bueno, entonces, empecemos hablando de este primer periodo, ¿no? Que era lo que los teóricos del norte global llamaban la era de las migraciones. Bueno, el paso de los años 80 a los años 90 constituyen una especie de periodo excepcional en la historia de la economía internacional, pero también de la geopolítica, ¿no? Internacional. Nosotros tuvimos en este momento una reorganización de las polaridades geopolíticas a partir especialmente de la caída del muro de Berlín en el 89 y tuvimos, digamos, el descongelamiento de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, la polaridad internacional que antes se hacía entre el bloque soviético socialista y el bloque capitalista, que era una polaridad oriente-poniente, ¿no? Se convierte en una polaridad norte-sur, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se reorganiza la división geopolítica del planeta, que ahora es una división entre el supuesto mundo desarrollado del capitalismo y el mundo no desarrollado del capitalismo o en vías de desarrollo. Este momento también estuvo caracterizado por la hegemonía del neoliberalismo como modelo económico, ¿no? Al caerse la oposición al capitalismo socialista, esa especie de contramodelo, el neoliberalismo se arraiga como el único modelo existente y empieza a tener una intensificación de sus formas de acumulación y eso tiene efectos en todo el mundo, ¿no?
Al mismo tiempo, hubo un cambio en los regímenes de control de los flujos humanos y migratorios, ¿no? Este cambio fue un cambio de la euforia multicultural de los años 90, porque la Guerra Fría provocaba una tensión. No te escuchamos. Menara, ya te, ya te ayudamos. Es que alguien me puso en muto, no fue yo. ¿Escucharon hasta ahí o no? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, señora, ahí escuchamos. Ah, dale, genial. Es Sí, que sí, alguien me puso... escuchamos, sí, escuchamos. Bueno, prosigo entonces. En este periodo lo que pasó con la Guerra Fría fue que nosotros teníamos una tensión de la posibilidad de transitar por el planeta, ¿no? Entonces, cuando termina la Guerra Fría, empieza una especie de euforia de que íbamos a vivir un mundo sin tensiones, que no nos iban a tirar bombas atómicas en la cabeza y que podríamos vivir un mundo sin fronteras, ¿no? De circulaciones. Esto duró muy poco, como sabemos, como supimos después. Pero en este mismo momento, lo que también tuvimos fue una especie de revolución tecnológica de las comunicaciones, de los transportes. Se hizo cada vez más barato viajar por el mundo y también transportar mercancías, al mismo tiempo en que inventamos formas de comunicarnos sincrónicamente, simultáneamente, entre regiones muy distantes del mundo, ¿no? Esto tuvo un impacto económico brutal. Reorganizó y flexibilizó toda la producción capitalista, que pasó a estar dividida en diversas partes del planeta, y eso también impactó el mercado laboral internacional. Hubo una brutal reorganización de los nichos de trabajo industriales, no industriales en todo el mundo. Al mismo tiempo en que los países del norte global fueron envejeciendo y necesitando progresivamente cada vez más mano de obra migrante para suplir la necesidad de ciertos nichos de trabajo para los cuales esos mismos países no producían mano de obra económicamente activa, ¿no? Entonces, esto es denominado por los teóricos del norte global la era de las migraciones, ¿no? A mí me irrita tanto esta denominación, ni tengo cómo decirles, porque desde mi perspectiva, eso es una narración totalmente etnocéntrica, eurocéntrica, nortecéntrica de estos procesos, ¿no? Desde una perspectiva latinoamericana, no hubo una era de las migraciones en este momento para nosotros, ¿no? Y ahí les voy a explicar por qué. En primer lugar, si nosotros nos fijamos en las estadísticas internacionales, es muy claro que antes de la globalización, en 1980, al inicio del proceso globalizador, había algo así como 2,8% de población migrante internacional. En el momento más auge de la globalización, había 3% de población migrante internacional y ahora hay un 3,4%. No hubo una explosión migratoria en la globalización, no hubo una era de las migraciones como se dice desde el norte global. Lo que hubo fue un cambio y una reorientación de los flujos, que es que nosotros pasamos a ser emisores, el sur global, de población a los países del norte global, ¿no? Y eso para ellos, dentro del imaginario de ellos, es un momento de la era migratoria. Pero aquí en América Latina nosotros tenemos muchos otros momentos que tienen, donde la migración fue mucho más relevante en términos demográficos, sociales, culturales y políticos de lo que es actualmente, con todo lo que está pasando en el continente, en la región, ¿no? Entonces, les puse aquí un ejemplo que me gusta mucho, ¿no? Para desarraigar esos mitos etnocéntricos, eurocéntricos, que es lo que pasó con la era de la migración masiva entre el siglo XIX y el siglo XX. En este periodo ocurrió el más importante ciclo migratorio de la historia del capitalismo desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, que no fue superado todavía. Entre 1814 y 1914, 64 millones de europeos migraron a las Américas del Norte, del Centro y del Sur, a África y a Australia. 64 millones, es mucha gente, ¿no? En este momento, nosotros en América Latina, varios de nuestros países tuvieron su mayor contingente migratorio internacional de su historia registrada desde las independencias, ¿no? El principal ejemplo es Argentina, que tuvo el 29,9% de migrantes internacionales en 1914, de los cuales el 97% de estos migrantes era de origen europeo. Entonces, cuando Europa expulsa masivamente población hacia nosotros por los problemas de hambruna, por la desestructuración del modo capitalista de producción, por las percepciones religiosas, políticas o de cualquier otro tipo, no es una era de las migraciones, ¿no? Solo es cuando nosotros migramos el 3% de nosotros hacia allá. Entonces, por eso yo creo que es muy importante desalojar esta forma de narrar política y en las ciencias sociales que no interpela nuestra historia.
Bueno, yo tengo otro ejemplo acá, pero lo dejo para los debates, ¿no? Y ahí ustedes me podrían preguntar, desde una perspectiva latinoamericana, ¿qué es lo que fue los años 90 en términos de migración, ¿no? Yo diría que fue para nosotros una era de la emigración transnacional, ¿no? ¿Qué quiero decir yo con esto? En este momento, lo que nosotros sufrimos fue un inicio de un proceso de expulsión en gran cantidad para nosotros, ¿no? De población hacia el norte del mundo. Estados Unidos es el principal receptor, después Europa también, ¿no? Y nuestras migraciones, pese a que no fueron una invasión, sí pasaron a ser relevantes para ellos y para nosotros, ¿no? Ahora, ¿esto se debió a la euforia multicultural de la globalización? Pues no. Esto se debió en la mayor parte de los países latinoamericanos por el desbarajuste económico provocado por el agravamiento de las políticas económicas neoliberales en nuestros países. Esto es muy claro en el Cono Sur. En el Cono Sur, la década de los 80, que es una década barrida por el neoliberalismo, es llamada la década perdida económica, ¿no? Con índices de inflación, hiperinflación absurdos, desempleo absurdo, ensanchamiento de las brechas sociales, de la desigualdad. Brasil tenía un nivel de hambruna increíble en los años 80. Entonces, nosotros no empezamos a migrar al norte global por la euforia multicultural, celebrando el final de la Guerra Fría. Migramos por un desbarajuste económico del modelo, ¿no? Y eso es importante también reconsiderarlo. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que pasó a partir de 2001 y hasta 2015? Pues esta lógica de la globalización como una euforia multicultural de un mundo sin fronteras empieza a ser destituida por grandes sectores elitistas, no en cualquier parte, en Estados Unidos directamente, ¿no? Y ahí empieza un impulso desglobalizante de la economía internacional, pero también de las migraciones internacionales. Y eso genera un giro en la gobernanza migratoria, ¿no? Si bien eso no empezó en 2001, ¿no? Que eso fue una pugna hegemónica, hay un hito que marca, digamos, que consolida eso, que fueron los atentados de las Torres Gemelas en 2001, ¿no? A partir de ahí es muy claro que ciertos poderes conservadores en Estados Unidos, vinculados a los nichos productores de armas militares, empiezan a presionar el entonces gobierno de Bush. Bueno, ellos habían financiado la campaña de Bush, entre otras cosas, ¿no? Pero empiezan a presionar a que se genere una nueva lógica de control fronterizo y migratorio en Estados Unidos. Y esa nueva lógica empuja y consolida la regresión de los derechos migrantes. Todo esto de la mano de un discurso que asociaba los migrantes a criminales, por una parte, y también al terrorismo internacional, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a ver un negocio que es que en Estados Unidos esos lobbies de la industria armamenticia logran que el gobierno de Estados Unidos empiece a usar estas armas de guerra en el control de las fronteras de los migrantes, ¿no? Entonces, yo digo que es un negocio porque esta industria armamenticia durante toda la Guerra Fría tenía un destinatario claro, que era armar hasta los dientes, como decimos en Brasil, los países del mundo por una supuesta posibilidad de una guerra, ¿no? Pero cuando acaba la Guerra Fría hay que crear mercados para esta industria, ¿no? Y uno de los mercados que ellos inventaron fue el control fronterizo y la persecución migratoria. Pero era muy difícil justificar eso frente a la opinión pública estadounidense, entonces empieza una campaña desde el propio gobierno y de los ideólogos del gobierno como Huntington, una campaña xenofóbica de racismo y de odio en contra de los migrantes que tarda mucho tiempo pero cunde, ¿no? Y esa campaña va de la mano de una idea de refronterización de los países que se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Pero que termina de cuajar en 2015, destituyendo en gran medida la idea de globalización. Esta lógica fue muy fuerte en Estados Unidos la impuso en Europa, el Mediterráneo es el ejemplo más horrible de esta lógica, pero también llegó al sur global, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasaba con nosotros aquí del Cono Sur, ¿no? Para pensar un poco nuestras dinámicas de acá. Pues en este periodo en que esta lógica se va aseverando en el norte global, el Cono Sur vivía otro momento, que tiene que ver con el hecho de que entre 2013 y 2013 tuvimos una década muy excepcional económicamente porque los productos que exportamos predominantemente al mercado internacional estaban en alta, ¿no? Algunos economistas llaman este periodo el boom de las commodities en el Cono Sur, ¿no? Pero la verdad es que en este momento vendimos mucho de nuestros productos agrícolas y materias primas industriales y entró mucho dinero, las economías se compensaron y los gobiernos de la región giraron a la izquierda con políticas de corte redistributivo. Entonces fue un momento de relativa bonanza para países como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile también, ¿no? Pero bueno, en 2008
todo esto medio que sufre un impacto porque empieza esa enorme crisis internacional deflagrada en Estados Unidos y que afectó a Europa, pero nosotros acá en el Cono Sur andábamos bien todavía económicamente, pero se hizo más difícil vender a Europa y los países del Cono Sur empezaron a apostar muy fuertemente por los bloques regionales para con estos bloques poder salvaguardar la exportación compartida. Y se dieron cuenta de que teníamos un problema. No es posible mantener esta lógica globalizada sin circulación de mano de obra. Y es ahí cuando el Mercosur empieza a tener un papel central reglamentando una revisión de los derechos migratorios en los países del Cono Sur de la mano, ¿no?, de la noción de derecho, de la migración como derecho humano. Bueno, las economías mercosureñas entonces empezaron a incentivar estos acuerdos, no solo entre los países miembros como Brasil, Argentina, Uruguay, pero también con las naciones amigas como lo es Chile, ¿no? Y vamos a tener entre 2008 y 2014 un momento de incentivo a la circulación migratoria, a la regularización migratoria. Entonces estábamos a destiempo del mundo, digamos así. En cuanto en el mundo, en cuanto avanzaba en el norte global una idea de incentivo al odio migratorio, al racismo, a la xenofobia, y esa idea de cierre de frontera, acá nosotros teníamos una idea de migremos y documentemos a los migrantes, ¿no? Estábamos a destiempo en el Cono Sur. Bueno, pero eso va a cambiar fuertemente en el mundo y en el Cono Sur a partir de 2015 con el inicio de aquello que los teóricos del norte global ahora llaman la era de la crisis migratoria. Yo sigo poniendo todo entre comillas, ¿no? Bueno, en 2015 tuvimos varios hitos que anunciaron la victoria de esta cosmovisión política criminalizadora de la migración. Yo creo que a partir de 2015, ¿no? Una de ellas fue la votación del Brexit, la otra de ellas fue, por ejemplo, la victoria electoral de Trump, que por suerte no se reeligió, ¿no? Pero a partir de 2015 empieza un periodo en que quedó muy claro que para Estados Unidos la globalización no iba a seguir, ¿no? Ahora eso está en suspenso, no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, este periodo es denominado la posglobalización. ¿Qué es lo que pasó con esto? Dicen los expertos en economía que el modelo neoliberal está en sus peores momentos, que mantener el ritmo de acumulación económica es cada vez más difícil y que necesita o requiere cada vez más acumulación de riqueza, ¿no? Entonces, los informes de Oxfam muestran cómo en los últimos años tenemos cada vez menos personas concentrando mayor riqueza en los países desarrollados y también en nuestros países. Por otra parte, otros autores dicen que este periodo es el periodo de la gran regresión democrática, ¿no? Como lo dice Arjuna Padurai, el teórico hindú. Gran regresión democrática porque el Estado democrático de derecho es incompatible con este tipo de acumulación exponencial neoliberal, con lo cual los propios poderes económicos están atacando la democracia, lo cual es bastante claro en algunos países, como en el caso de Brasil, en el Cono Sur, ¿no? Pero bueno, este periodo también está caracterizado a una gran insatisfacción social. Estamos viviendo mal, estamos viviendo peor, no tenemos acceso a los consumos que tuvimos en otros momentos y todo esto provoca una angustia social que ha dado cabida a la emergencia de representantes políticos que están más preocupados con crear emociones y sentimientos que explicar la realidad y resolverla, ¿no? Es el caso de Bolsonaro, por ejemplo, que entre otras cosas apoya la noción de que la Tierra es plana, no redonda, ¿no? Y que por eso cualquier profesor universitario que diga que la Tierra es redonda es una amenaza a su gobierno, por ejemplo. Entonces, estos gobernantes dan explicaciones fáciles, sencillas, de rápida absorción, ¿no? Y una de las cosas que hacen es legitimar al uso de la migración como chivo expiatorio y legitimar la expresión del odio hacia los migrantes, ¿no? Es muy fácil bajar la frustración cuando el problema que tenemos puede ser materializado en una persona o en un grupo de personas, ¿no? Esto es lo que los teóricos del norte global llaman la era de la crisis migratoria. Y yo me hace gracia, ¿no? Porque no es una crisis migratoria, es una era en que ellos producen una crisis migratoria para con esta crisis poder precisamente sacar la atención de la gente a los verdaderos causadores del problema. Me falta solo un poquito para terminar, así que le digo a Fernando, que es mi moderador, que me aguante 2 minutitos para poder contar qué es lo que pasó en América del Sur con esta era de la crisis migratoria. Pues tuvimos un giro a la derecha y a la extrema derecha a partir del momento en que nuestra condición económica de venta de materia prima empeoró, de 2013 hacia adelante. En 2015, a partir de 2015, varios países del Cono Sur empiezan a tener gobiernos de derecha que ganan a las elecciones porque estos gobiernos dan estas explicaciones. Dicen que el problema económico de la Argentina o de Brasil está básicamente en la visión de distribución económica de los gobiernos progresistas y en la migración.
lo cual es absurdo, por ejemplo, en Brasil, que tiene menos de 1% de población migrante, ¿no? Ningún impacto en el desempleo brasileño en la población migrante internacional. Bueno, en Argentina nosotros tuvimos, a partir del gobierno de Mauricio Macri, que es un representante de estos discursos del odio antimigratorio, que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019, un montón de medidas para derrocar los derechos de los migrantes y un uso insistente, perdona, de la xenofobia y del racismo para explicar los problemas del país en los medios de comunicación. Macri en 2017 decretó un decreto nacional de urgencia, el DNU número 70, que destituía los derechos humanos de la ley migratoria argentina, ¿no? Por suerte fue invalidado por la Corte Suprema de Justicia y hace unas semanas fue derrumbado por el actual presidente argentino, Alberto Fernández. Al mismo tiempo, Macri anunció también la creación de centros de detención para los migrantes en Argentina, cuando los migrantes no son los responsables por los delitos o no están asociados a la criminalidad o el aumento de la criminalidad del país. Pero tanto Macri como su candidato a vicepresidente en las últimas elecciones, que las perdieron, usaron toda la campaña la idea de odio xenófobo para intentar con esto ganar votos. No les funcionó. En Chile, el discurso antimigratorio empezó a ser muy importante a partir de 2016, pero tuvo una gran presencia mediática en las elecciones de 2017, cuando el candidato Piñera, que terminó ganando, y el candidato de la extrema derecha, Kast, usaron abiertamente frases xenófobas y racistas para atribuir los males del país a la migración. En 2018, Piñera, ya presidente, empezó una fuerte ofensiva mediática en contra de los migrantes y empezó a hacer procesos de repatriación, expulsión compulsoria de los migrantes. No de todos, los migrantes considerados negros. Con lo cual, vemos en estos actos una enorme muestra del racismo institucional del Estado. Empezaron con la migración haitiana, con un supuesto plan de retorno humanitario de los haitianos que no salvaguardaba ningún derecho de estos migrantes, pero sí los deportaban masivamente directamente a Puerto Príncipe. Y están haciendo lo mismo ahora con la migración venezolana, a la que también están repatriando supuestamente con vuelos masivos, ¿no? Y con el cierre de fronteras hace unas semanas en la frontera norte de Chile, donde está ahora mismo el ejército impidiendo la entrada y salida de migrantes. Finalmente, en Brasil, para ir terminando, lo que hemos tenido a partir de 2016 con el gobierno de Michel Temer, que duró hasta 2018, también fue un uso estratégico de la migración como un chivo expiatorio. Temer intentó frenar la reforma de la ley migratoria que estaba en discusión democrática desde el 2009, aprobó finalmente la reforma de la ley, pero unilateralmente cortó varios de los artículos de esta ley que aseguraban a la migración como un derecho humano y aseguraban varios derechos sanitarios, educacionales y políticos de los inmigrantes en Brasil. En las elecciones de 2018, Bolsonaro nunca se cortó la lengua para hablar de la migración como causadora de los males en Brasil y para atribuir la migración al terrorismo, al crimen, al delito y todas esas cosas que decía Trump, ¿no? Él imitaba claramente el discurso de Trump. Esta lógica nacionalista sigue siendo, digamos, usada por Bolsonaro, quien es un gran opositor a todas las formas de pactos del Mercosur y quiere retirar Brasil del pacto por la circulación migratoria, ¿no? Bueno, nada, esto para contarles un poco cuál es el panorama de estos discursos del odio que ahora mismo, dada la pandemia que estamos viviendo, están en un impasse, ¿no? Con todas las crisis económicas y sanitarias, la entrada y salida de inmigrantes está interrumpida en la región y quedó muy claro que los problemas de la región no están causados por los migrantes, ¿no? La ineficiencia de los estados en atender a la pandemia, en atender a las necesidades de la población, quedaron muy claras. Es muy difícil ahora mismo que esos gobiernos puedan seguir hablando de la migración como causadora de estos males, ¿no? Chile yo creo que es el único estado que sigue insistiendo en esto, sin éxito, sin embargo. Pero bueno, estamos por ver qué es lo que va a pasar, pero todo indica que esta crisis pandémica va a, de alguna manera, romper la legitimidad de estos discursos del odio en la población general del cono suramericano. Ojalá así sea. Bueno, muchas gracias y por la paciencia y por aguantarme 5 minutos más de lo que estaba planificado. Gracias. Fernando, es, ahí lo vemos que está intentando conectarse, está activando audio. Menara, muchísimas gracias. Mientras nuestro moderador recupera la señal, les habla Maitene Tobón.
Gracias a todos y a todas. Menara, sumamente interesante. Creo que además de las preguntas que ya tenemos y que Fernando muy amablemente nos va a, a compartir, pues también creo que también nos dejas temas pendientes. Es decir, es muy provocador tu presentación para poder abordar puntos y subpuntos, sobre todo en estas dinámicas migratorias que nos sitúan a Colombia y a mirar la migración en este momento de una forma sumamente distinta, ¿no? Al menos a la narrativa que hemos tenido. Fernando. Hay algunas preguntas acá en el chat. Si quieren, puedo comentar las preguntas que ya están Sí, acá. sí Por ejemplo, tenemos. Vale, ¿tienes algunas específicas? ¿Tú las lees o prefieres que yo te las lea? Cuéntame. no puedo leerlas. Vale. Mira, la primera consulta consulta que me hacen es Gabriela Sala. Gracias, Gabriela, por este comentario que es súper pertinente, ¿no? Gabriela comenta que la política migratoria de Macri es un poco más compleja que el decreto 70, el DNU 70, y que los centros de retención de migrantes, que por ejemplo la Dirección Nacional de Migraciones tuvo una actitud receptiva con los migrantes venezolanos y sirios, ¿no? Sí, mira, todo es mucho más complejo de lo que yo he presentado, ¿no? En 25 minutos es difícil entrar en profundidad en todo lo que ha pasado. La idea de mi ponencia tiene que ver con construir grandes rasgos, digamos, del debate. Sí es verdad que hubo una actitud receptiva a los sirios, a los venezolanos, pero eso tenía que ver también con el posicionamiento estratégico del gobierno de Macri con relación a estas migraciones. Un discurso un discurso común en el gobierno de Macri es la criminalización de Venezuela y de la orientación política del gobierno venezolano. Entonces, recibir estos migrantes era una manera, digamos, de atacar directo o indirectamente a la orientación política del gobierno venezolano, ¿no? Y la recepción de los migrantes sirios se enmarcaba, digamos, en esta idea de que la Argentina es parte del mundo cosmopolita, que está abierto, digamos, a ayudar los grandes problemas de las naciones en Europa y en Oriente cercano. Entonces hay muchas más complejidades, ¿no? No la he podido abordar todas. Lo que he construido es cómo hay un relato general sobre esto, ¿no? Y hay otra crisis acá, hay otra pregunta acá, perdón, que es de Ada, si no me equivoco. Bueno, ahí pregunta, hablando de crisis migratoria, es muy común escuchar este término para referirse a la migración desde Venezuela hasta el norte, sur y centro de América a raíz de la situación política del país. Entonces, ¿sería aceptable desde lo que usted nos pregunta referirnos a todas las migraciones desde 2015, a las diferentes problemáticas que estas nos ha presentado con este mismo término? No, yo creo que no. Yo creo que el término crisis migratoria atiende a las visiones del norte global sobre estos fenómenos, ¿no? Nosotros estamos viviendo un proceso de crisis humanitaria con relación al desplazamiento venezolano, ahora como hemos vivido hace algunos años con el desplazamiento colombiano a raíz de la violencia del conflicto en Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Colombia hasta 2016 era el país que emitía el mayor número de refugiados del planeta, ¿no? Entonces, pero nadie decía que había una crisis migratoria en el cono suramericano porque Colombia era el mayor emisor de refugiados del planeta. Después fue superado por Siria, ¿no? Nadie decía. Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es por qué cuando un fenómeno responde a una orientación política recibe este nombre y cuando refiere a un país con otra orientación política, recibe otro nombre, ¿no? Entonces, yo creo que en América del Sur no estamos viviendo una crisis migratoria, tenemos focos de crisis humanitaria relacionada a la movilidad humana, ¿no? Esta crisis no significa la mayor que hemos vivido en la historia de nuestro continente, pues no, pues porque hemos tenido muchas, ¿no? Necesita del tratamiento coordinado de los países de la región, porque es imposible atender a lo que está ocurriendo con ciertos desplazamientos humanos sin el tratamiento coordinado, pero no estamos en una crisis migratoria, ¿no? Es decir, realmente no. Hubo un momento en que nosotros recibimos 30% de migración internacional. ¿Por qué esto no era una crisis y ahora que tenemos este coeficiente de migración intrarregional tan tranquilo en nuestro continente, ahora es crisis, ¿no? Esa es la discordia que quiero sembrar, digamos. Bien, dos preguntas más. Una que nos hacen aquí, doctora Menara, dice que Luis Navarro plantea, pero ¿de quién es en realidad la culpa en cuanto a la crisis migratoria? Esa sería una. Y otra que quisiera yo hacerte es,
¿qué papel le atribuimos a ese modelo de gestión migratoria de los 90 liderado por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, para, como reflejo de esta crisis de la cual tú nos estás hablando? Serían como en principio esas dos preguntas. Ay, Fernando, me invitas a ser cada vez más provocativa. Bueno, mire, yo la perspectiva que tengo sobre cuál es la culpa, ¿no? Primero, yo creo que la palabra culpa es una palabra que no incide acá, ¿no? Hablamos de responsabilidades más bien, porque la culpa va a un plano moral, que si bien puede cundir en ciertas interpretaciones, lo nuestro aquí es responsabilidad jurídica, responsabilidad internacional. Y en el caso de lo que está sucediendo con esta crisis, hay múltiples factores, ¿no? Las migraciones, nada que sucede en el ámbito migratorio internacional puede ser explicado unilateralmente por solo un elemento, ¿no? Es la justa posición de diferentes factores. Ahora, seguramente el uso de arma de guerra para perseguir la migración, el cierre de fronteras, no tienen no alcanzan al objetivo que proclaman tener esos usos. Es decir, nosotros sabemos que cuando se aplican armas de guerra para cerrar fronteras y perseguir a migrantes, lo que ocurre es que muere más gente intentando migrar, pero no se frena el proceso migratorio. Los contingentes migratorios siguen siendo los mismos, solo que muere más gente, que es el ejemplo clásico de lo que está sucediendo ahora mismo en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el uso de arma militar de guerra para cerrar frontera, controlar tránsito humano y perseguir a migrante, que no es criminal internacional, es una persona, todo esto no tiene nada que ver con el discurso de frenar la migración, tiene que ver con el uso económico de este arsenal de guerra, que es la principal industria de Estados Unidos, por ejemplo, y de varios países del norte de Europa también. Entonces, ahí una de las causas, por ejemplo, uno de los elementos que convirtió el Mediterráneo en el mar de la muerte, que es el espacio del planeta donde mueren más personas intentando migrar, es precisamente esto. Entonces, si tú me preguntas cuál es la causa inicial del problema en el Mediterráneo, la causa inicial es la inequidad económica, la falta de posibilidad de la gente de los países africanos, del Oriente Cercano y de Asia de vivir en sus países, es la desigualdad global que provoca que mucha gente tenga que emigrar, por un lado, y por otro lado es el uso de armas de guerra en el control fronterizo, que mata gente pero no frena la migración. Después hay usos estratégicos, ¿no? Es decir, como yo decía, no hay una crisis migratoria tal como se dicen, hay una producción de una representación de la crisis que tiene usos instrumentales. Sirvió a Trump. Construir a los migrantes como culpables de los problemas económicos en Estados Unidos sirvió a los intereses de Trump, sirvió a los intereses del Brexit, sirve a los intereses de Bolsonaro, pero no hay ninguna prueba de que esto sea así. Entonces, son múltiples que los migrantes provoquen el malestar económico, social de estos países, ¿no? Entonces, son múltiples causantes que están vinculadas a una visión hegemónica de la geopolítica y que tiene muchas consecuencias y muchos usos particulares en nuestros países, porque nuestras fuerzas políticas fagocitan estos discursos y las adaptan a nuestras propias matrices de racismo, xenofobia, odio, que no son nuevos para nosotros, ¿no? Los hemos cultivado desde el siglo XIX, desde nuestras independencias. Después está esta pregunta que hace Fernando, que es muy pertinente. ¿Cuál es el papel de la Organización Internacional de las Migraciones en todo esto? Mira, yo no quiero desmerecer el increíble trabajo de registro de los flujos migratorios que hace la OIM internacionalmente y tampoco quiero desreconocer la importancia que ha tenido en los últimos años en el llamamiento a una perspectiva de los derechos humanos vinculada a la migración internacional. Pero sí es verdad que la Organización Internacional de las Migraciones ha tenido un papel dubio en todo este proceso. Durante los años 90, durante los años 2000, incentivaba esta visión de una euforia, incentivaba ese discurso de la era de las migraciones, de una explosión migratoria. Nunca hubo tantos migrantes como ahora. Fue mentira, son 3% de la población del planeta, ¿no? Fueron mucho más en el siglo XIX. Es decir, todos esos discursos fueron funcionales para justificar la existencia de la Organización Internacional de las Migraciones y para justificar también esta idea de apertura neoliberal que los países del norte global en este momento querían. Era una apertura de mercados, una apertura hacia las gentes y hacia los mercados. Entonces yo creo que el discurso de la OIM fue funcional y creó una ficción de explosión migratoria donde no hubo una explosión migratoria. Y eso es muy claro. Después hay varios demógrafos, por ejemplo, del Centro de Estudios de Demografía Migratoria en Suiza,
que computan, por ejemplo, la tasa de retorno y la tasa de mortalidad migratoria y muestran que los datos de la OIM están superinflados, que no hay 3,5% de migración internacional porque esos datos no computan el retorno ni la muerte. Entonces, hay colegas como Abel que llegaron a estadísticas bastante menos expresivas de la migración internacional con datos de ahora mismo porque computan estos otros elementos, ¿no? Y ahora yo creo que la Organización Internacional de las Migraciones sigue abordando esta idea de exceso migratorio, de que hay muchos migrantes en el mundo, que es un discurso que para mí es insuficiente para defender nuestros derechos, los derechos de los países del sur global, ¿no? Porque desfigura la realidad del fenómeno, desfigura lo que está pasando realmente, ¿no? Pero bueno, esto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora Menara. Creo que ha sido muy importante el panorama que nos ha brindado sobre lo que está pasando con la migración en la región y con esta crisis que evidentemente es algo que nos tendría que preocupar, además porque es una crisis recurrente, ¿no? Digamos que son diferentes momentos de una misma crisis. Hay dos preguntas más, lamentablemente por el tema del tiempo no podemos contestarlas en este momento, le pido una disculpa a los colegas que las han hecho, la doctora las ha recibido, quizás más adelante puedan contestarlas de forma particular. Bueno, de nuevo reiterando los agradecimientos por tan excelente conferencia, por la discusión que se ha generado. Siempre el inconveniente que tenemos es la falta de tiempo para poder hablar de tantas cosas que implica la migración, ¿no? Pero bueno, vamos a tener más espacios de discusión y eso es lo que buscamos con este seminario. Quiero dar la palabra en este momento al doctor William Mejía, quien nos va a hablar sobre la convocatoria del segundo Congreso Internacional de Movilidades Humanas Colombo-Venezolanas, para que nos haga una breve presentación de el Congreso. Doctor William, tiene usted la palabra. Ya, ahora sí. No me dejaba accionar el micrófono. ¿Ya me escuchan? Perfecto, aquí te estamos escuchando. Bueno, es un placer estar con ustedes. No soy comentarista de de la conferencia, pero no puedo pasar sin agradecer a Menara y felicitarla por la conferencia que me encantó, una enorme capacidad de síntesis y pues lograr presentar de manera reducida, de manera corta, un asunto tan complejo como el que presentó. No es nada fácil y lo hizo de la mejor manera. Insisto pues en agradecerle a Menara. Lo que tengo para decir ahora no es mucho. Quiero es resaltar la importancia de este proceso que estamos viviendo y de lo que va a significar nuestro segundo Congreso de Movilidades Colombo-Venezolanas. De hecho, pues por el momento en que se da iniciándose, confío yo, lo que será la post-pandemia, que ya para ese momento estemos empezando a salir de ella en medio del flujo que se ha reactivado, que mejor dicho que nunca se paralizó, de venezolanos y, por qué no decirlo también, de colombianos en sentido contrario, aunque en menores niveles que en otras épocas. Entonces, la temática de hecho va a ser muy importante. Pero más allá, quiero resaltar que ese Congreso
nos está sirviendo de articulador de un conjunto de redes y que eventos como este, que yo diría preparatorio del Congreso, permiten ir coordinando actividades con ese conjunto de redes que ya se ha mencionado. Aspiramos a que cada vez la presencia de esos logos en nuestras convocatorias sea menos eso, menos presencia de logos y más de trabajo conjunto. Entonces, además de las temáticas propias del Congreso a las que hará referencia Mairene a continuación, quiero llamar la atención de que aspiramos en ese Congreso dar más pasos hacia la concreción de una propuesta que se presentó en el anterior sobre un observatorio de políticas migratorias y de movilidad en América Latina. Propuesta que ha sido liderada por el grupo de NIEM y por algunos colegas organizados allí a partir de NIEM, en particular Elión, Jack Ramírez, también está Diego Acosta y creo que Lorenzo Agar, y tal vez se me olvida alguno otro, pero de todas maneras es un grupo excelente de colegas que han trabajado este tema de las políticas. Entonces, me parece que deberíamos empezar a pensar desde ya cómo vamos fortaleciendo esa propuesta de ellos, que repito, pues ellos la presentaron y la habrán de liderar, pero me parece que podríamos ir haciendo unas reuniones previas, muy informales, para ver cómo se avanza en eso. Bueno, realmente no es más lo que tengo para decir, muy satisfecho de esto, muy satisfecho de que estas redes, algunas de las cuales, como la misma NIEM, ya se acercan o rondan por los 20 años. Colombia Migra superó los 10 también, ya va hacia los 12. Nuestra misma red colombo-venezolana ya va en 6, 7 años y así podría mencionarlas a todas. Porque arrancar redes es muy fácil. Muchas veces en medio de los proyectos entonces se convoca una gente, se crea la red para presentar el objetivo cumplido a quienes financiaron el proyecto, pero mantenerlas no es fácil y aquí creo que las que estamos en torno a esto, pues estamos dando muestra de aguante y espero entonces que nos veamos en el Congreso, que ojalá esta situación de pandemia nos lo permita y un saludo pues muy especial para todos. Y lo que no podía faltar nunca, dirán cuántas veces va a despedir, que es la felicitación a Janet y a Mairene y a toda la gente que trabaja junto a ella, sí, pero indiscutiblemente el liderazgo de Janet es el que ha sido un motor fundamental y por supuesto que ella solita no puede hacer las cosas y todos los que estamos por los lados ponemos nuestro granito de arena. Xiomara también, que desde un comienzo ha estado al pie del cañón. Bueno, hay mucha gente, aquí hay otros colegas, no puedo mencionarlos a todos, además mi memoria ya falla a ratos, pero sí, es eso. Vamos para adelante y muy contento de estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, William, por esta
convocatoria, por animarnos y animar a todas y a todos los colegas a participar de nuestro segundo Congreso Internacional de Movilidades Humanas colombo-venezolano. Bueno, quiero dar la palabra a la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena, la doctora Juliet Liscano Prada, quien amablemente aceptó participar y nos va a hacer la invitación de parte de la Universidad del Magdalena. Doctora, tiene usted la palabra. Gracias, Fernando. Un cordial saludo para todos los presentes en la sala en estos momentos. También reconocer a la conferencista, a la doctora Menara. De verdad que una reflexión muy valiosa, muy profunda, pero al mismo tiempo muy sucinta de la realidad que es la migración hoy, no solo en nuestro contexto latinoamericano, sino también en el escenario internacional. Y bueno, siguiendo la idea de la persona que me precedió, de William, invitar a todos los presentes y a los que nos siguen hasta ahora en la transmisión vía Facebook Live de la Facultad de Ciencias Empresariales de nuestra universidad, a hacer la más cordial invitación a que se inscriban a participar en este congreso. Está previsto para el mes de octubre, así que muy pendientes de esa convocatoria, de ese llamado a ponencias, de la programación que muy seguramente será muy enriquecedora, muy valiosa. Para hoy pues la muestra un botón, la conferencia de la doctora Menara, así que de parte de la Universidad del Magdalena, decirles que nuestra alma mater está dispuesta para realizar esta conferencia, para recibir a todos los presentes. Estamos pendientes pues cómo evoluciona todo este tema de la normatividad, pero sea con presencialidad remota o con algún tipo de escenario presencial con el respeto de los aforos, seguro que nos vamos a encontrar y vamos a seguir debatiendo y discutiendo todos estos temas en torno a la migración. Un cordial agradecimiento a las redes que están vinculadas a este proceso y por ver en la Universidad del Magdalena ese aliado para llevar a cabo este congreso y bueno, extenderles a todos la invitación. Seguramente será un espacio muy productivo y de mucha reflexión para todos los profesionales que están en esta área de las migraciones, de todo el tema de la cooperación internacional. Y un cordial saludo para todos, que cerremos esta jornada de manera muy exitosa. Muchas gracias, Fernando, y que sigamos con el orden del día. Cordial saludo. Muchas gracias, doctora, muy amable por sus palabras, por la invitación. Nos complace mucho que la Universidad del Magdalena esté presente, liderando y contribuyendo a crear espacios de discusión, que es lo que necesitamos para sortear el tema de los flujos migratorios, los procesos migratorios, y en ese sentido reiteramos nuestro agradecimiento. Bueno, quiero darle la palabra ahora a la doctora Mayrene Tobón Ospino, quien está a cargo de la coordinación académica del segundo congreso. Como bien ha dicho William, ha sido una persona que ha estado al tanto y ha liderado todo lo que tiene que ver con el segundo congreso, ha trabajado de forma muy entusiasta y ha sido muy amable con todo su compromiso, así como lo han hecho Janet y otras colegas. Entonces, doctora Mayrene, tiene usted la palabra. Gracias, Fernando. Pues bueno, en primer lugar yo quería decirles que esto fue solamente una abrebocas de lo que tenemos en el segundo congreso. Menara es nuestra conferencista central junto a otros dos importantes también investigadores en el área de las migraciones. Me permito compartir y comenzar esta convocatoria al segundo congreso recordando o más bien presentando quiénes son nuestros conferencistas principales. Vamos a tener la posibilidad de compartir un nuevo espacio con Menara, a quien agradecemos profundamente haber dado este abreboca el día de hoy. Tendremos al doctor Alberto Hernández, presidente del COLEF, un aliado estratégico también en este segundo congreso. Hay una figura sumamente importante que nos emociona, que es el doctor Máximo Livi, para poder, para poder comprender todo lo que tiene que ver con la demografía migratoria
tiene una gran experiencia. Desde las redes también hay algunas participaciones importantes que hacen referencia al trabajo que el doctor Máximo Livi ha venido haciendo. Quería contarles que tenemos este año 11 mesas temáticas sumamente variadas. Tratamos de concentrar a partir de la experiencia del primer congreso, pues cuáles son esas conversaciones que están en el tema de la gente, cuáles son las que más le interesa, cuáles son aquellos temas que incluso necesitan ser abordados de manera muy, muy específica y que quizás en nuestro primer congreso estuvieron en unas mesas más grandes. Esta vez le dedicamos a un espacio específico. Esta convocatoria, no me voy a detener por cuestiones de tiempo en leerle cada una de ellas, pero sí quería contarle que hemos abierto grandes espacios. Tenemos una coordinación desde Estados Unidos hasta Chile en cada una de estas mesas, investigadores, profesores que tienen mucha experiencia en la materia. Las formas de participación en este año queremos decirles que hay una novedad y aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los estudiantes y a todas las estudiantes de la Universidad de La Guajira que han dicho presente a esta convocatoria, a Karen Almanza, quien también es parte del equipo coordinador, el comité organizador de este segundo evento. Hemos destinado un espacio particular para la participación estudiantil, para mostrar esos trabajos, esas iniciativas, esas experiencias de aprendizaje que bien se van construyendo en la investigación estudiantil, particularmente en la modalidad de póster, y quienes además de participar como ponentes también van a tener un espacio. Abrimos el debate a las comunidades, en particulares a todos esos enfoques diferenciales que son necesarios en esta conversación. Las comunidades, no solamente venezolanas, sino también la comunidad colombo-venezolana, la comunidad colombiana que ha decidido retornar en este momento muy particular para Colombia. Como siempre, los asistentes de forma general. Las fechas de interés en este momento son importantes. Vamos a tener hasta el 15 de mayo la recepción de resúmenes de sus ponencias o pósters. Luego, en junio, estaremos comunicando, una vez que el Comité Internacional evalúe sus ponencias, pues estaremos dándole respuestas de aceptación a partir del 15 de junio. Y tenemos dos modalidades que vienen también del primer congreso, de un trabajo excelente. Yo tengo una responsabilidad muy grande, y digo yo en este momento porque nuestra anterior coordinadora se encuentra en sala y hizo un papel excelente. El trabajo que hizo Xiomara en la coordinación fue estupendo, y sin ese primer esfuerzo, pues creo que nosotros lo tendríamos más duro. Sigue en nuestro equipo y estamos muy contentos de los avances que hemos tenido. Los costos de participación, en particular quiero detenerme con las comunidades y la sociedad civil organizada. Por favor, consulten con nosotros específicamente los costos o las formas de participación. Nosotros estamos apostándole a 2 sedes principales, como es costumbre en los eventos organizados por la red. Pues en principio, de haber presencialidad, estaríamos desarrollando actividades tanto en Barranquilla como en Santa Marta, particularmente, como bien lo dijo la decana, si las condiciones lo permiten, en la universidad. De lo contrario, nuestra apuesta sería a la virtualidad, y por supuesto estaremos informándoles de cada paso o de cada avance frente al tema. Recordarles que toda esta información está disponible tanto en la página web de Red Colben, como también estará disponible en los diferentes medios de las otras redes. Entonces, nuestro contacto siempre, saben que pueden escribirnos
que pueden hacer sus preguntas frente a la participación, cualquier duda, vamos a estar atentos, sus sugerencias incluso a temas que tengan que ver con las mesas, estamos muy, muy abiertos. Agradezco particularmente al profesor Anuar Hernández, quien es nuestro enlace y coordinador de sede en la Universidad de Magdalena y quien ha sido un apoyo fundamental para el desarrollo de esta actividad. A mis compañeros, a los investigadores, a Menara nuevamente por estar aquí, Fernando, que es nuestro moderador, pues la invitación está hecha y les pido por favor compartirla. Estará muy, muy interesante nuestra conversa en este segundo Congreso Internacional de Movilidades Humanas Colombo-Venezolanas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mayrene Tobón. Bueno, de esta forma llegamos al fin de este nuevo diálogo sobre fronteras y movilidad humana en las Américas. Queremos agradecerles a todas y a todos los colegas que han mostrado su interés. Queremos agradecerle muy especialmente a la doctora Menara su interés en participar, en mostrarnos todo lo que ha sido su experiencia en términos de investigación en el campo de la migración y las fronteras, hacerle desde ya nuestra extensiva invitación para el Congreso. Agradecer a todas las personas que a través del chat participaron con sus preguntas, con sus comentarios. Creo que ha sido un evento muy interesante que, como bien señala William, es un abrebocas que nos invita a seguir construyendo estos espacios de discusión. Estamos ante una situación muy particular en el mundo con el tema de la pandemia, pero sobre todo con lo que está pasando en términos de los flujos y los procesos migratorios. Entonces, agradecemos este espacio, a Karen, toda la labor también que ha hecho junto con Mayrene y con Janet para este encuentro. Y pues de nuevo reiterarles el agradecimiento. Es un gusto tener colegas tan distinguidos y sobre todo que estemos contribuyendo a crear estos espacios que tanto necesitamos para que sea desde el diálogo que podamos buscar las alternativas de solución a los problemas y no mediante otro tipo de formas que terminan generando mayor polarización, mayor agresión de la que ya tenemos. Entonces, bienvenido el diálogo, bienvenidos los espacios que nos permite juntarnos a buscar soluciones, buscar alternativas para entre todos, para entre todas y todos, dar las soluciones que necesita un tema como los flujos migratorios. Bueno, no me queda más que agradecerles, hacerles la cordial invitación a nuestro próximo evento que pronto sabrán de él, en estas jornadas previas al Gran Congreso. Y bueno, muchas gracias. No sé si alguno de los colegas, alguna de las colegas tenga alguna palabra. Janet. Sí, Fernando, muchísimas gracias a Menara, William, Fernando y Mayrene por esta excelente actividad. Quiero agradecerles infinitamente por su apoyo, comprensión, colaboración, energía y todas esas cosas bonitas que siempre tienen cada vez que los convocamos a una actividad de las redes. También quiero anunciarles que la siguiente actividad de diálogo será el 8 de abril. Ya tengo los correos de todas las personas que se inscribieron en el enlace de esta actividad. Por lo tanto, les estaremos compartiendo la información vía correo electrónico para los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Y por supuesto, por los grupos de nuestras redes, como siempre. Un gran abrazo para todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un beso para Menara. Gracias. Saludos a todos. Gracias, saludos. Hola, hola. Vamos a esperar que a Karen. ¿Ya quitaste el video? Ya dejé de Ok. transmitir, ya dejé de transmitir. Ay, pero creo que Menara se nos fue. Sí, alcancé y Karen no podía, encender la cámara. Salimos un ratico y les envío el nuevo enlace. Ahí está, Janet, nos conectamos unos minuticos. ¿Les Sí, por parece? favor. Vale. Chao, Sí. chao. Gracias a todos.